Cuando mi mamá iba en la preparatoria, salía a las 8 de la noche. Pero ese día ella se quedó en casa de una amiga y cuando se dio cuenta ya eran casi las 11 de la noche. Entonces le dijo a su amiga que tenía que irse a su casa. Para llegar a su casa mi mamá tenía que caminar varias cuadras. Eran 5 aproximadamente. Siempre eran calles muy transitadas y había puestos de comida. Pero en esa ocasión, extrañamente, todo estaba solitario. Los locales de comida estaban cerrados y no pasaba ni un auto. Mi mamá nos cuenta que sintió mucho miedo y que solamente dijo: Dios mío, cuídame. Comenzó a caminar y unos metros más adelante salió un perro en su camino. Era de raza Doberman. Por alguna razón mi mamá no le tuvo miedo. Sentía una especie de tranquilidad. Algo raro porque pues esos perros por lo general imponen y hasta cierto punto dan un poco de miedo. Mi mamá no le dio mucha importancia al perro y siguió caminando. Entonces se dio cuenta de que el perro la iba acompañando. El perro iba varios metros adelante de ella, pero en ciertos momentos esperaba y volteaba a ver a mi mamá. Cuando mi mamá se acercaba, el perro otra vez comenzaba a caminar y la volvía a esperar metros adelante. Así siguió hasta que llegaron afuera de la casa donde vivía mi mamá. Y en ese momento, pues mi mamá se metió a su casa y nunca más volvió a ver a ese perro. Hasta la fecha, mi mamá sigue pensando que algo le mandó al perro para que la acompañara hasta su casa, porque un perro de raza como los Doberman, pues no suelen estar abandonados así nada más. Y sobre todo porque parecía que el perro sabía dónde vivía mi mamá. Por lo general, cuando te sigue un perro, pues va detrás de ti. Este perro iba adelante y sabía exactamente por dónde pasaría mi mamá. Mi madre junto con mi hermana y yo teníamos que regresar a casa después de una Navidad con mi abuelita. No era tan lejos, tal vez serían unos 20 minutos en carro por la carretera Puebla-México. Pero tendríamos que tomar la ruta El Blanco, que tardaría 1 hora, como ya era costumbre. Como todos los años, tendríamos que bajar 2 calles y esperar a que pasara, pero esta vez decidimos tomar una variante del camión que pasaba en las calles de arriba. Así que subimos y esperamos, pero el camión no pasaba. Mi hermana y yo nos aburríamos hasta que vimos a Tomás. Tomás es un perro ya grande, de unos 15 años, pero aún es fuerte y sigue ladrando a las motos que pasan. Y a pesar de su salud, pues mi abuelita casi no lo atiende. Tomás era un perro callejero, pero afortunadamente el señor de la tiendita lo adoptó de manera informal, porque pues lo deja estar afuera de su despacho y lo alimenta. A pesar de que el perro ya es viejo y tiene otro dueño, a nosotros nos reconoce perfectamente y siempre que vamos a las tiendas que están lejos, el perrito nos acompaña. Esta vez no sería la excepción. Salimos caminando y Tomás nos seguía. Después de una calle, tomó la delantera y era como si nos guiara por las calles. Cuando llegamos a la parada, yo ya muy aburrido de caminar, el perro se sentó y esperó. Esperaba a que nos fuéramos. Cuando llegó el camión y nos subimos a él y comenzamos a irnos, veíamos perfectamente cómo Tomás retomó su camino de regreso. Él estuvo guiando nuestro camino y nos estuvo protegiendo para que no nos pasara nada.
Mi madre es enfermera. Cuando volvía de trabajar de la guardia de una clínica privada, había estado trabajando toda la noche. Aún no amanecía. Y casi llegando a su casa, vio a lo lejos a dos hombres que estaban parados ahí. La calle estaba vacía y estaba totalmente oscura. Ella les vio las intenciones de querer atacarla. Así es que comenzó a caminar más despacio. Y de pronto apareció el perro de un vecino y se dio cuenta que no traía correa. Estaba fuera de su casa y eso no era normal porque no dejaban salir a ese perro. Ella nunca tocó ni se acercó a ese perrito. Hasta ese día fue que se animó a llamarlo. Le dijo, ven aquí, ven aquí. Y el perrito de inmediato se acercó a ella. Comenzó a acompañarla hasta la casa. Era un perro muy grande, era un perro mestizo, pero daba mucho miedo. Ella nos cuenta eso. Era un perro que imponía. Cuando pasaron a un lado de esos dos hombres, ella escuchó claramente que susurraban entre ellos y uno de ellos le dijo al otro, no hagamos nada, ¿no ves que va el perro junto a ella? Y así fue como mi mamá pudo llegar a salvo a su casa. El perrito esperó a que mi mamá entrara a la casa y después retomó el camino de regreso a la suya. A mi mamá, que es la más escéptica, le pasó algo muy curioso. Yo tenía una perrita French Poodle y ella tuvo dos perritos. Nos quedamos con uno que también es mi adoración. Pero bueno, la puerta de la recámara de mis papás daba al patio trasero y mi mamá había entrado a arreglarlo. Así es que en una de esas pasadas por su recámara, volteó hacia la ventana que igual daba al patio y vio como los dos French estaban hablando entre ellos. No alcanzó a escuchar el sonido, pero ella me decía que primero hablaba uno, que era el hijo, moviendo el hociquito y gesticulando, mirando hacia la mamá, y ella lo volteaba a ver y de igual manera le contestaba. Mi mamá se sorprendió mucho, pero se quedó muy quieta, sin hacer ruido, observándolos. Y ellos terminaron su plática y se metieron a la casa. Mi mamá, la verdad, estaba totalmente sorprendida, pero lo tomó con mucha calma y lo aceptó como algo muy curioso. Ellos, mis perritos, ya fallecieron, pero sí nos quedamos con esa anécdota. Al día de hoy tenemos 5 perritas y 2 gatitos, unas adoptadas, otras rescatadas, y hasta el día de hoy ya no hemos sido testigos de algo así. Sí se me quedan viendo fijamente, pues con la convivencia diaria yo sé que me quieren decir algo, como por ejemplo que a veces quieren salir a hacer sus necesidades o que quieren algún juguete, porque son muy inteligentes. Pero sí les puedo asegurar que nuestros perritos, los que tenemos perritos y gatitos, o alguna mascota en especial, nos hemos llevado alguna anécdota muy agradable de ellos. La historia que les voy a contar sí es algo que me asustó mucho. Yo tenía solamente 8 años y mi papá había comprado una casa. Nos fuimos a vivir ahí y por lo general los fraccionamientos nuevos tardan en llenarse de vecinos. Y en esa esquina pues éramos los únicos. Yo solía ir al baño alrededor de las 2 de la mañana, por lo regular. Un día de esos, salgo para el baño y escuché que en la puerta de mi casa había 3 personas platicando claramente. La verdad me saqué mucho de onda, pero
Por un momento pensé que a lo mejor nos querían entrar a robar. Así es que me armé de valor y me asomé por la ventana para ver quién estaba ahí. ¿Y cuál fue mi sorpresa y mi gran susto? Que vi a 3 gatos hablando entre ellos. Por supuesto que a mi edad, pues me regresé corriendo a mi recámara. Me tapé con todas las sábanas que pude y traté de dormir, aunque no pude. Al día siguiente le conté a mis papás y por supuesto que no me creyeron. Es en un punto de mi vida que yo traté de mentirme diciéndome pues que yo nunca había visto eso. Traté de negar lo que había visto porque sí me había asustado mucho. Y ahora que soy mayor, todavía no tengo una explicación de eso. Les voy a contar algo que me pasó mientras dormía. Yo tuve muchos episodios de parálisis del sueño y también tuve una época que llegué a tener muchas pesadillas. Tanto así que tuve que consultar varios médicos, pero nadie me supo dar ninguna respuesta y nunca tuve ninguna cura. Unos decían que era por la alimentación que llevaba, otros decían que era por estrés, en fin, cada quien me daba una explicación diferente. Así es que comencé a practicar meditación, pero a veces tenía tanta carga de trabajo que no lograba hacerlo con tanta frecuencia como yo quisiera. Adopté un gatito y eso me trajo mucho bien a mi vida, me trajo mucha relajación. Él siempre me ha acompañado a todas partes, adentro de mi casa, porque no lo dejo que salga a la calle por ningún motivo. Si yo estoy en mi recámara, él está conmigo. Si yo voy a la sala, él está conmigo. Hasta la fecha sigue viviendo conmigo. Ya es un gato adulto. Pero cuando era bebé, fue esta experiencia que hasta el día de hoy no me la explico qué haya pasado. Fue una de esas noches que me acosté a dormir como a la 1 de la mañana. Comencé a tener un sueño tranquilo, en lo que yo recuerdo. De pronto comencé a sentir que alguien me perseguía. Por alguna razón yo sentía que alguien me quería agarrar y yo trataba de correr y mis piernas y mis pasos se hacían cada vez más lentos. Sentía mi respiración muy agitada y mi corazón acelerado a 1000. Comencé a sentir que no alcanzaba y que no alcanzaba el poder correr. Sentía que ya me quería agarrar esa persona o ser o no sé qué sería. Era algo que sentía que venía detrás de mí. De pronto en el sueño apareció mi gato. Mi gato iba corriendo delante de mí y volteaba a decirme: acompáñame a la luz, acompáñame a la luz. Y al fondo yo veía como un túnel iluminado y mi gato decía: corre, sígueme, sígueme a la luz. Yo le decía que no podía, yo le decía que no podía correr, que me dolían las piernas, que sentía que no podía correr. Y él me decía que sí, sí puedes, corre hacia la luz. En eso, cuando alcancé a tocar a mi gato en el sueño, desperté. Y cuando desperté, mi gato estaba sobre mi pecho viéndome y me entraba un rayo de luz por la ventana. Yo no sé si sería ese rayo de luz que fue al que él me dirigió. Yo he llegado a escuchar que muchas veces, si en tus sueños sientes un peligro o sientes que vas a morir o sientes que alguien te va persiguiendo para hacerte daño y no logras despertarte, puedes morir en tu sueño. Puedes morir dormido. Por eso ha habido tantos casos de personas que han muerto mientras duermen. Y hay expertos en el tema que dicen que pueden llegar a ser pesadillas, que durante el sueño alguien provocó tu muerte. Así es que yo sé que mi gato entró a rescatarme.
él me salvó la vida. No sé qué hubiera pasado si yo no hubiera logrado despertar de ese sueño. Tal vez no estaría aquí ahorita platicándoles esta anécdota. Pero yo sé que sigo vivo gracias a él. Yo vivo en la ciudad, pero tenemos familia que vive en un rancho. Siempre nos llevaban de visita mis papás, así es que salíamos a jugar con los demás niños y con hijos de algunos vecinos. Un día, como todo niño que es explorador, nos fuimos bastante lejos en el bosque. Estábamos muy confiados de que los demás niños que vivían en el rancho pues conocían bien el camino. Recuerdo que nos perdimos. Andábamos unos 7, 8 niños y unas 4 niñas. Yo era la mayor. Tenía como unos 13 o 14 años, me acuerdo. Así es que nos comenzamos a asustar porque no encontrábamos el camino de regreso. De pronto, de la nada y sin casas alrededor, salió enfrente de nosotros un precioso perro blanco. Parecía un Golden Retriever, pero era muy alto y era muy delgado. Tenía el pelo muy largo, muy suave y muy blanco. El perro comenzó a caminar adelante de nosotros. Así es que comenzamos a jugar con él y comenzamos a seguirlo. Nunca supimos de dónde salió. Nos llevó por todo el bosque hasta que encontramos el camino de regreso. Ese perro nos fue guiando todo el camino hasta que llegamos a la casa de mis tíos. Fue una tarde hermosa y aparte inolvidable porque jugamos con él. Y era un perro hermoso, era muy cariñoso. Así es que al ver que no tenía hogar y que había regresado con nosotros, pues todos los de niños nos dijeron que lo lleváramos a casa de mis tíos para ver si los adultos querían adoptarlo. Yo iba muy ilusionada de pedirles a mis papás que lo adoptáramos. Me gustaba mucho ese perro. Así es que entramos todos a la casa, íbamos muy alegres y estábamos dispuestos a platicarles a los adultos todo lo que habíamos vivido y lo que habíamos pasado y a pedirles que adoptáramos a ese perro. Y de pronto, antes de llegar donde estaban los adultos, el perro desapareció frente a nosotros. Lo vimos un segundo y al otro segundo se esfumó. No nos explicamos cómo desapareció. Nunca nadie volvimos a verlos. Y le platicamos a mis papás, pero obviamente no nos creyeron que un perro tan bonito lo hayamos encontrado en medio de la nada. No volvimos a verlo jamás. Yo y los demás niños salimos a buscarlo, pero nada, no lo encontramos. Solo nos quedó como una anécdota a todos. Fue como un ángel que nos cuidó y nos protegió cuando estábamos solos y tan lejos de la casa. Hace 2 años aproximadamente, por mi trabajo yo pasaba varias horas manejando en moto y en uno de tantos días me llegó la noche. Yo iba rumbo a mi casa por una parte de carretera que estaba muy oscura, de esa oscuridad que ni siquiera los mejores faros son suficientes para alumbrar. De pronto de la nada salieron un par de perros. Eran de raza grande y el otro era como una raza más pequeña, como chihuahua. Por cierto que eran muy bonitos. Ni siquiera parecía ser que ellos vivieran en el monte. Ambos iban cruzando la carretera, así es que yo tuve que frenar mi moto para no atropellarlos. No supe cómo, pero logré frenar justo a tiempo, a pocos metros de ellos. Al ver que me detuve, se me acercaron y comenzaron a olfatear mi moto y también olfatearon las botas que yo llevaba.
así como siempre hacen los perros. Y justo en ese momento, unos segundos después, comenzaron a cruzar aproximadamente unas 20 vacas enormes por la carretera. Parecía que estaban perdidas en medio de la noche. Ese momento fue muy escalofriante para mí. Sentí que me recorrió un frío por todo mi cuerpo, porque me puse a pensar que si yo no me hubiera detenido, si hubiera ido a la velocidad que iba en mi moto, no hubiera alcanzado a frenar y tal vez hubiera chocado contra esas vacas y todo hubiera acabado para mí. Así que podría decir que ese par de perros salvaron mi vida.